Hola, hola, hoy voy a hablarles de los chichimecas. Y cualquier duda, pues les dejo las referencias en la parte de la descripción. El término chichimeca se utiliza para nombrar a este grupo de pueblos originarios hablantes de lenguas utoaztecas y otomangues que habitaban el centro y el norte de hoy México. Se extendían desde Querétaro hasta Saltillo y desde Guanajuato hasta San Luis Potosí, abarcando los estados de Durango, Coahuila, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro. Eran comunidades nómadas. Se ha llegado a encontrar algunas evidencias de que pudieron tener casas, entonces para muchos eran pueblos seminómadas, pero otros sí llegaron a alcanzar el sedentarismo. Pero antes de meternos en todo este conjunto de pueblos, primero es importante decir que su origen como tal no se sabe, y por supuesto hay teorías, pero realmente no se sabe con exactitud. Una de ellas se cree que eran parte de las 7 tribus. Hay un códice que se llama la historia tolteca chichimeca, en donde habla de 7 tribus, 7 pueblos. Hay una teoría en donde dicen que pues a lo mejor pudo ser que los chichimecas vinieran de Chicomostoc. Pero esto realmente no se sabe, no hay algo que lo pueda avalar, y la verdad es que tampoco se sabe bien dónde está Chicomostoc. Se desconoce realmente el origen, como ya dije, de los chichimecas, ¿no? Pues ahora sí vamos a meternos dentro de esta gran diversidad de pueblos originarios, ¿no? Primero tenemos a los caxcanes, que se cree que era el grupo más numeroso. Se cree que alcanzaron su sedentarismo debido a los otomíes y a los tarascos. Por parte de los tecuexes se encontraban en Guadalajara, pero se extendían hasta Aguascalientes y se establecían alrededor de los ríos. Los guachichiles eran un grupo nómada, tenían un centro de operaciones que era el Gran Tunal en Jalisco. Servía como refugio, pero también como una base muy rica de alimentos. Se dice que practicaban el canibalismo con los esclavos que capturaban. En general todos los chichimecas se dicen que eran muy belicosos, ¿no? Los guamares se ubicaban en Guanajuato, pero también se ubicaban en Aguascalientes y Jalisco. Se cree que eran muy astutos y tenían 3 subdivisiones, que eran los chichimecas blancos, los capuces y los del Jaso. Los zacatecos se extendían desde Zacatecas hasta Durango y se dice que eran muy muy buenos con el uso del arco. De hecho, en uno de los textos que les menciono se les menciona como los mejores flecheros del mundo según algunos cronistas. Y por último los pames, que se creen que eran los menos belicosos de todos estos grupos chichimecas. Se encontraban cerca de México y Querétaro y se cree que fueron fuertemente influenciados por los otomíes, tanto en sus cuestiones religiosas como sociales. La guerra chichimeca fue una guerra muy muy importante. ¿Por qué? Porque primero que nada tenemos que mencionar que su antecedente directo es la guerra del Mixtón. Sin embargo, esta guerra, la guerra chichimeca, estalló en 1550 y se considera por muchas personas como la más cruda, la más violenta, la más fuerte, la más potente que enfrentaron los españoles y los indígenas pues entre sí, ¿no? Y voy a citar uno de los textos para dar un poco de contexto de esta guerra, ¿no? Comenzó cuando un convoy español fue atacado por los zacatecos. El ataque fue seguido por el hostigamiento de los guachichiles. Entre tanto, al sur, los guamares iniciaron también las hostilidades. Los españoles utilizaban el camino real de la tierra adentro o de la Plata para comunicar las llanuras chichimecas con Zacatecas a 320 kilómetros de distancia, pero por tratarse de un camino despoblado, facilitaba las ofensivas chichimecas. Bien, habiendo introducido este pequeño contexto, es necesario decir que en varios textos oficiales se refiere a que las autoridades virreinales trataron de encontrar la paz, ¿no? De mediarla, pero los chichimecas no querían porque pues eran muy bélicos, Pero también se dice que trataron de todo, ¿no? Que las autoridades trataron de todo y no querían lastimar a los chichimecas, pero es que este grupo salvaje no quería civilizarse. Y bueno, ¿no? Se pinta
un poco de este modo, ¿no? Se percibe un poco de este modo, pero la realidad es que más allá de querer la paz, lo cierto es que sí, eran un grupo muy belicoso, pero el problema fue que definitivamente no querían buscar la paz y de hecho cuando cierra este conflicto, no se cierra con paz, ¿no? Hay una falsa paz detrás de todo este conflicto. ¿Por qué? Para esto quiero citar una de las páginas que encontré de la UNAM y que se llama Noticonquista. Voy a citar varias partes de esta página porque me parece muy, muy interesante decirlos, ¿no? Primero que nada, cito: las dos principales justificaciones de la guerra iban de la mano: evangelizar a los chichimecas y aprovechar los recursos del desierto. Más adelante en la lectura menciona: para atacar a los chichimecas sería necesario impedirles el acceso a los medios de subsistencia. El mismo comentador que líneas arriba hablaba sobre los indios como plantas silvestres propuso desterrarlos e impedirles cuanto fuere posible el bajar a sus tiempos a comer la tuna, dátiles y mezquites, y que en el tiempo de la seca no puedan con seguridad aún bajar a beber donde hubiere agua. Además de impedirles el acceso a los recursos como un modo de acabar con ellos, se creía que debían dejar de hacer uso de estos, pues era su propio modo de abastecimiento lo que los volvía salvajes. En ese sentido, sería más fácil conquistarlos si en lugar de recoger el mezquite y la tuna cultivaban el maíz. ¿Qué nos dice esta lectura? Pues básicamente que no hubo ninguna paz. Simplemente buscaron erradicarlos y buscaron exterminarlos quitándoles sus medios básicos de supervivencia. Los exterminaron básicamente. Entonces, es una manera muy cruel, es una manera muy, muy fea, muy salvaje realmente de atacarlos. Entonces, por supuesto, no hubo ninguna paz, ¿no? Además, el virrey Luis de Velasco emprendió pues algunas expediciones para mediar entre ellos, pero pues no se pudo. Entonces lo que hizo fue resolvió la creación de 2 nuevas poblaciones entre Querétaro y Zacatecas para reforzar la defensa del camino, fundando así San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, y San Felipe. Como incentivo para poblar los nuevos asentamientos, se cedían la tierra, es decir, se les daban a las tierras a gente que estuviera dispuesta a habitarlas, pero con la condición de que no solo las habitaran permanentemente, sino que en caso de que los ofendieran pues se pudieran ellos levantar en armas sin pensarlo, ¿no? Entonces, obviamente, pues buscaban simplemente librarse de los chichimecas, ¿no? También es importante decir que, pues, esta falsa paz no fue producto nuevamente, ¿no? De algo civilizado, como nos lo quieren de pronto hacer creer en algunos textos, ¿no? Y pues bien, los años pasaron, la guerra continuó, los chichimecas fueron muchos exterminados, por supuesto. Al final, en 1590, se logró mediar con Miguel Caldera, que era mitad chichimeca y mitad español, me parece. Pero bueno, al final llegaron a un acuerdo entre ellos, se supone, pero pues obviamente hay una clara jerarquía de poder y bueno, al final pues se logró, ¿no? Mediar la paz. Pero bueno, también se sabe que los chichimecas ya estaban muy, muy desgastados, ¿no? Y por supuesto, con este proceso de evangelización, pues también las pinturas que había en algunas cuevas y pues todo esto, pues fueron pintadas durante la evangelización y borradas con cal y sustituidas con, pues, imágenes cristianas, etcétera, ¿no? Ahora bien, hablemos de su organización política y social. Los chichimecas se organizaban alrededor de la figura del cacique, ¿no? Que era como la más alta. En cuanto al matrimonio, variaba dependiendo de la región. En el sur se practicaba la monogamia, mientras que en el norte se practicaba la poligamia. Y también es interesante decir que en el sur a los adúlteros se les castigaba con un flechazo. En cuanto a la organización militar, se dice que bailaban alrededor de la hoguera y consumían peyote, que es un alucinógeno, o nenecatl, que son hongos, básicamente, y pues bueno, danzaban alrededor de la hoguera y pues después partían ahora sí a la guerra. Se dice que iban a la guerra pintados en el cuerpo y en la cabeza.
Hablando un poco de su cosmovisión, se dice que llevaban a cabo prácticas religiosas en centros cívicos religiosos y generalmente los construían en las laderas de las montañas o en lugares altos en general. Hay ruinas en el Cerro de la Corona, en San Luis Potosí, en Teocatitlán, Jalisco, y su centro ceremonial más grande de los tecuexes y los caxcanes fue Teocatitlán. Se dice que adoraban al sol y la luna, pero también a varios animales. En cuanto a los difuntos, se dice que quemaban su cuerpo y guardaban sus cenizas acompañándolas con alimentos o algunas figuras. Y en cuanto a su cultura, se menciona que sus casas eran generalmente sencillas en comparación a otros pueblos que habitaron, ¿no?, en hoy México. Aunque algunos habitaban en cuevas naturales o artificiales, es decir, construidas por ellos. Algunos vivían en chozas y, como les digo, eran pequeñas, de un solo piso, con muros de adobe, techos de terrado. Recientemente, hace poco tiempo, encontraron una noticia en donde encontraron algunos vestigios en Guanajuato, me parece, en algunas tumbas y algunas figurillas de cerámica, puntas de flecha, etcétera. Eso está en las infografías, que también voy a dejar el link acá abajo, y viene una imagen de una punta de flecha que encontraron en la segunda infografía. En cuanto a su vestimenta, aunque muchas veces estaban desnudos, pues también se cubrían con pieles, con algunas plantas, tenían algunos collares o orejeras, etc. Uno de los textos menciona lo siguiente. Los caciques llevaban sobre la espalda una manta de pellejo de gato montés perdón, o algún otro animal, y lucían adornos de plumajes, mientras sus mujeres usaban enaguas y camisas de los mismos pellejos, mientras que el resto de las mujeres se ponían faldellín y huipil de pellejos. Bueno, por otra parte, tendían a tener el cabello largo, tanto hombres como mujeres, y como ya hemos mencionado muchas veces, pues a pintarse el cuerpo y la cabeza. Y aunque, como les digo, en general los chichimecas no son solamente un grupo, sino la diversidad de varios, por ende diversidad de realidades, una de las personas que pues pudo tener un contacto directo con estos pueblos fue Fray Bernardino de Sahagún, que es una figura muy muy famosa y muy importante pues en la historia, ¿no? Menciona que, y voy a citar el párrafo porque me parece interesante e importante, ¿no?, también de decir. Sahagún nos narra que habían 3 clases principales de chichimecas. Unos eran de filiación étnica otomí, otros eran nahuas, que en tiempos antiguos se habían establecido en el norte, incluyendo algunos que llegaron a constituir en el futuro la alta cultura mesoamericana. Y finalmente estaban los chichimecas propiamente dichos, es decir, los tenidos como bárbaros seminómadas. Los que se nombraban chichimecas eran de 3 géneros: los otomíes, los tamime y los terceros, que decían teuchichimecas o sacachichimecas. Sahagún nos dice que el nombre de teuchichimecas, en traducción del antiguo náhuatl, quiere decir del todo bárbaros, y sacachichimecas se traducía como los hombres silvestres. Más adelante menciona que los grupos chichimecas presentaban en el siglo XV, llegándose a interpretar como 2 grupos unidos étnicamente, pero con culturas bien diferenciadas. Los teuchichimecas como un grupo en un estadio permanente, primariamente nómada, y los hombres silvestres, que son los sacachichimecas, en un estado semisedentario. Este texto se llama El origen y el salvaje, un acercamiento al concepto de lo chichimeca. Me gustó mucho. También lo dejo acá abajo. Está escrito por 3 autores en conjunto. Al respecto de todo esto, ¿no?, del tema de Sahagún, menciona a un personaje que se llama Gonzalo de las Casas, ¿no? Que es diferente a Bartolomé de las Casas, por cierto. Pero me parece muy muy importante decir que pues cita a este señor, ¿no?
su testimonio viene de un libro que se llama Lecturas Históricas Mexicanas de Ernesto de la Torre, en donde dice, y cito: este nombre chichimecas es genérico, puesto por los mexicanos en ignominia de todos los indios que andan vagos, sin tener casa ni cementeras. Se podrían comparar a los árabes. Es compuesto de chichi, que quiere decir perro, y mecatl, cuerda o soga, como si dijesen perro que trae la soga arrastrando. Y aquí obviamente pues hay mucho que discutir, pero y bien señala el texto, hay una comparación directa de los chichimecas con los árabes, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Pues que históricamente, ¿no? Cuando los árabes ocuparon Al-Ándalus, nombraron Al-Ándalus, pues bueno, hicieron la ocupación árabe por muchos siglos, hasta que, bueno, pues pasó lo que pasó, ¿no? Y ¿qué pasa, no? Que este español hace una comparación directa de el chichimeca con el árabe, y por supuesto encuentra un común enemigo, ¿no? Nada tiene que ver uno con el otro, pero proyecta, ¿no? esta imagen de enemigo hacia los chichimecas, y por ende también el odio, ¿no? Hay una connotación muy negativa, ¿no? Porque en todo momento se le recalca al chichimeca como el vago, el abandonado, el esto, ¿no? El todo esto, ¿no? Que si bien no dice textualmente el abandonado, pues obviamente hay una carga de juicios que se está implantando directamente hacia pues, el chichimeca, ¿no? De más está decir que todo el racismo en México es aún persistente, y es una pena, ¿no? Es una pena que incluso actualmente se utilice el adjetivo chichimeca, porque no solo se ha reducido mucho a los chichimecas como un pueblo originario, se les ha reducido como un adjetivo, ¿no? Para decirlo como un insulto, ¿no? A alguien, cuando es algo totalmente ignorante, ¿no? Los chichimecas son muchos grupos, ¿no? Son variados en todos los sentidos, ¿no? Y los dialectos no son la excepción. De hecho, en este texto que les menciono, dice: los dialectos de las etnias chichimecas eran también muy variados, pues algunos grupos del suroccidente, tecuexes, caxcanes y guamares, debido a la influencia otomi-tarasca, hablaban un poco de tocho o rústico náhuatl. Los del norte, zacatecos y huachichiles, tenían también un dialecto muy variado, incluso dentro del mismo grupo. Esta diversidad de dialectos ocasionó graves problemas a los frailes en su conquista espiritual. Sin embargo, sí podemos afirmar que estos conceptos construidos historiográficamente alrededor de lo chichimeca denotan la existencia de múltiples realidades, múltiples grupos, múltiples cosmovisiones, diferentes formas de apropiación de espacios que enmarcan contrastes interétnicos y culturales innegables y evidentes en los textos de cronistas e historiadores como Sahagún, Powell, de las Casas. Y sí, al final del día, como les digo, es una realidad, ¿no? Que hay una gran diversidad de pueblos, ¿no? Originarios, y que, bueno, actualmente, según las páginas oficiales del gobierno, más específicamente el Sistema de Información Cultural, tiene en sus registros que la población total actual de chichimecas son 2.336, distribuidos en Guanajuato, en donde hay 2.332 personas, y San Luis Potosí, 4 personas, distribuidas en 3 localidades, ¿no? Es decir, aún existen grupos, ¿no? de chichimecas, aunque por supuesto pues han cambiado con el paso de los años, no son... las realidades no pueden seguir estáticas, ¿no? ¿Por qué lo menciono, no? Porque actualmente hay un pueblo que se llaman los ESAR, o Misión de Chichimecas, que dicen que son descendientes pues, de los originarios chichimecas, por así decirlos, ¿no? Su origen como tal, les digo, no se conoce, pero los estudios históricos lingüísticos apuntan que su lengua guarda parentesco con la de los pames, los otomíes, los mazahuas, los matlacincas y los tlahuicas, y tiene mayor afinidad lingüística con el pame. Incluso hay quien ha llegado a confundirlas en algún momento, ¿no? Están concentrados en Guanajuato, y me parece interesante decir que el texto menciona que
La mayor parte de la población de Misión de Chichimeca se dedica al trabajo de campo, cultivando frijol, calabaza, chícharo y maíz. Y bueno, la mayoría riega sus cultivos pues con agua de lluvia, ¿no? La cosecha es para el autoconsumo, pero pues también llegan a vender, ¿no? Para externos, ¿no? Pero es interesante decir que hay un conflicto importante que ha estado por muchos años presente, y es que el texto menciona. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente se buscó, ¿no? Que que los Húsar, que este pueblo tuvieran reconocimiento por parte del gobierno, y pues les dieron tierras pues para su uso, ¿no? ¿Qué pasa? El gobierno dice, ok, vamos a darles esta cantidad de hectáreas, y llegan otras personas y dicen que no, que estas tierras les pertenecen, y bueno, básicamente este otro grupo de personas no son solamente del pueblo Húsar, sino que también hay externas ahí, y se argumenta que las personas que son pues originarias de ahí, ¿no? Indígenas, no se identifican como tal y niegan esta identidad, ¿no? Entonces, pues, obviamente hay pues un conflicto, porque no solo esto es por las guerras, sino, pues, obviamente me atrevo a decir, ¿no? Que hay pues molestia por negar, ¿no? Estas raíces, y por supuesto se forman los dos bandos, que son los comuneros y el otro grupo que son conocidos como el grupo de las 61 hectáreas. Hasta ahora no ha habido una resolución del conflicto, y bueno, pues esperemos que la haya, ¿no? Pero esto fue una probadita de los chichimecas, pueblos originarios maravillosos. Hay muchas cosas que decir de los chichimecas, pero el video ya me quedó demasiado largo, así que lo voy a parar por acá. Cualquier otro detalle que se me haya escapado por acá, pues los voy a poner en las infografías, que también les dejo en la descripción. Y pues muchísimas gracias por ver el video.